Muy buenos días y muchas gracias por su puntualidad. Bienvenidos a este nuevo webinar organizado por IT Masters MAG y ForcePoint para explorar SASE, un paradigma de seguridad que ha sido catalogado como transformador y disruptivo y parece ser una respuesta perfecta para los desafíos actuales y futuros de la ciberseguridad. Yo soy Christopher Holloway, director de contenidos de NetMedia, e introduciré brevemente el tema antes de presentarles a Jorge Cisneros, el experto de ForcePoint, que entrará en todos los detalles necesarios para darles toda la información que se requiere de SASE. Quería partir por comentarles, también antes de que se me olvide, al final de la sesión tendremos un espacio de 10 minutos para preguntas y respuestas, así que si ustedes quieren durante la sesión pueden ir haciendo las consultas que vayan surgiendo en el panel de chat o en el panel de preguntas que deben tener disponibles en su aplicación. Quería partir por comentarles que incluso antes de la pandemia, el número de usuarios, datos y dispositivos ubicados fuera del perímetro tradicional de la empresa estaba escalando con rapidez. Los marcos de ciberseguridad imperantes no contaban con herramientas que permitieran abordar de forma fácil el problema y muchas organizaciones debían enfrentar una mayor complejidad en sus operaciones o arriesgarse directamente a dejar vectores desprotegidos, en especial si sus esfuerzos estaban puestos en la nube. Pero, digámoslo, era posible operar con relativa normalidad y seguridad sin tanto problema. Luego llegó el trabajo remoto masivo y toda esta situación se volvió aún más peligrosa. Los CIO y los CISO se dieron cuenta que vivían con una falsa sensación de seguridad y están asumiendo ahora que la verdadera protección informática no se trata de construir un perímetro de 4 paredes, se trata más bien de las personas. Ahora bien, las personas, si bien cometen muchos errores, no son una falla, sino un factor a tomar en cuenta en la seguridad. Según un informe reciente que recabó datos de 200 respondientes de la industria financiera, manufactura y de la salud, los empleados, por ejemplo, copiaron datos de la empresa en unidades USB 123% más que antes del inicio de la pandemia, con 74% de estos datos marcados como clasificados, además. Por otro lado, el 54% de los empleados dice que encuentran soluciones alternativas cuando las políticas de seguridad les impiden completar tareas. Como dijo un director de sistemas de un conocido banco mexicano en una mesa redonda reciente que organizamos en IT Masters Mag, la comodidad de los usuarios es inversamente proporcional a la seguridad. Y aquí es donde entra SASE, Secure Access Service Edge, como una alternativa que redefine el perímetro de seguridad y las formas en que usuarios, aplicaciones e incluso objetos acceden a la información. SASE es una plataforma de red y de seguridad basada en identidades, distribuida globalmente, entregada como servicio y que conecta de forma segura todos los perímetros, WAN, cloud, móvil e incluso IoT. Así que es un poco a prueba del futuro. Y una prueba de esto es que Gartner proyecta que para 2024, por lo menos el 40% de las organizaciones habrán adoptado estrategias explícitas que conduzcan a SASE, frente al 1% que lo hacía a final del 2018. Esto implica que las empresas buscan generar acceso seguro sin importar dónde se encuentren sus usuarios, aplicaciones o dispositivos. En lugar de tener una red con el centro de datos al centro, SASE pone a la nube en ese lugar central. Como les comentaba al comienzo, para hablar con mayor profundidad de este tema, les voy a presentar a la verdadera estrella de este webinar, Jorge Cisneros, quien es ingeniero de preventa senior para ForcePoint América Latina, especialista en Networking Security, cuenta con 18 años de experiencia en arquitecturas de seguridad y 10 años en seguridad de redes y prevención de intrusos en América Latina. Es evangelizador en prevención de intrusos y técnicas avanzadas de evasión y cuenta con amplia experiencia en campos de networking y seguridad para redes. Bienvenido, Jorge. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bueno, como comentaban hace un Yes. momento, uno de mis objetivos hoy día es hablar un poquito de lo que es SASE, hablar un poquito de pues lo que representa hoy día para las organizaciones en forma, ¿no? Si nosotros pensamos un poquito al respecto, SASE como tal, bueno, para empezar no es un producto, lejos de lo que muchas personas han intentado manejarla, no es un producto, es una arquitectura, es una nueva forma de pensar
una nueva forma de visualizar una estrategia dentro de las organizaciones. Nosotros hablamos aquí un poco de la palabra holística, ¿no? Hay que entender que holismo, pues evidentemente es una palabra un poco complicada, un poco sofisticada al respecto, pero la realidad es que lo que nos invita es a pensar un poco en que la solución de SaaS debe ser analizada como un conjunto, como un todo, ¿no? Ya no podemos seguir pensando en soluciones aisladas, no podemos seguir pensando en silos tecnológicos como antiguamente lo hacíamos. Cuando hablábamos en el data center, normalmente nosotros estábamos hablando de soluciones que nos iban resolviendo situaciones en particular. A lo largo de los años, la misma tecnología nos ha enseñado que la interacción entre estas distintas soluciones en el data center se volvió prioritario, ¿no? Nació el Active Directory, todo el mundo se debía de integrar al Active Directory, salió o se habló de DLP, todo el mundo se debe de integrar a DLP, y a recientes fechas salió un nuevo término, ¿no? Que es el componente que se llama inteligencia de comportamiento o análisis de comportamiento. Bajo este contexto, hoy día nosotros tenemos que pensar un poco más en entender pues al usuario hacia dónde está yendo, cómo se está comportando dentro de la organización y de qué forma este comportamiento de los usuarios afecta la actual estrategia de mi organización. Por esto tenemos que tomar en consideración todas aquellas nuevas tendencias, todas aquellas nuevas formas de pensar que están surgiendo, sobre todo como comentaba Cris al principio, el concepto de la prepandemia, post-pandemia, hoy día han afectado mucho las organizaciones. Primero, hemos visto que han existido una serie de fenómenos, ¿no? Eh, Algo bien importante es que Gartner desde el año pasado mencionó pues el posible crecimiento a un concepto que hoy día gira mucho en nuestras cabezas, que es transformación digital. Sin embargo, hay que entender lo que transformación digital significa para nosotros. Originalmente, transformación digital era simplemente un término que nos invitaba a ahorrar, a economizar un poco en inversión en la infraestructura, reducir a lo mejor tareas operativas en el data center, quizá pues ocupar a esa gente que antes teníamos en labores tipo hormiga, o sea, de recurrentes y ligeras o simples, y posicionarlos o enfocarse más en el proceso del negocio, en proteger más el proceso del negocio, más que estar a lo mejor limpiando máquinas de virus y cosas similares. Ese es digamos, el pensamiento pre-pandemia, ¿no? La parte de la pandemia nos ha enseñado que muchas de las organizaciones no estaban preparadas para un despliegue masivo de una infraestructura bajo el concepto de home office. Muchas organizaciones simplemente pensaban en grupos selectos, en aquellos usuarios elite que teníamos dentro de las organizaciones, normalmente enfocados a directivos, a gente operativa de cierto nivel dentro de la organización, que eran los únicos que accedían de forma remota a la infraestructura, pero seguíamos teniendo absolutamente todo de una forma centralizada en el concepto de data center, ¿no? El ambiente físico. Todo eso ha ido cambiando, evidentemente, con la pandemia. Hoy día está demostrado que muchas organizaciones pueden trabajar sin tener a sus empleados de forma física en la organización. Hay muchas organizaciones que hoy día ya están tomando decisiones radicales, como por ejemplo, solamente considerar a lo mejor el 20 a un 30% cuando mucho de que una persona, un empleado esté físicamente en lo que antiguamente se llamaba corporativo. El resto, entre el 60 y el 70% hoy día ya trabajando desde sus casas, ya trabajando en lugares diferentes a lo que estábamos acostumbrados. Entonces, ese tipo de cosas ha estado evolucionando, ¿no? De por sí, nosotros ya estábamos viviendo un fenómeno bastante interesante con el concepto de SaaS, de lo que son aplicaciones as a service en general, donde las organizaciones ya comenzaban a visualizar, por ejemplo, migrar el correo electrónico, que es una de las principales herramientas de negocio, migrarlo a la nube, lo cual le permitía reducir costos en inversión de equipo. A lo mejor cada 3 años, ya saben, la parafernalia y lo que sufrimos cuando somos CISOs, CIOs en este contexto, ¿no? Cada cuándo tenemos que reanalizar el hardware, cada cuándo tenemos que reanalizar el software, cada cuándo tenemos que actualizar, parchar, poner esas mejoras al equipo. Todo ese tipo de trabajo operativo, pues uno se da cuenta que, bueno, operativamente hablando, lo podemos llevar a la nube y lo podemos mitigar de alguna manera o remediar. Entonces, Office 365, G Suite, como los principales precursores de estas tendencias, pues bueno, se fueron yendo ahí arriba. Poco a poco las organizaciones y las empresas se dieron cuenta que estas suites no solamente son correo electrónico, sino son realmente herramientas operativas.
Por lo tanto, la gente comenzó a ver la parte, por ejemplo, de OneDrive, SharePoint, Google Drive o G Drive, así como Dropbox y otras más, ya como herramientas para almacenar datos sensibles de la organización. Entonces, todo este tipo de cambios está realmente afectando al concepto de data center, ¿no? Y se habla que entre el 2025 y el 2027 aproximadamente el data center va a desaparecer como lo conocemos hoy día, y aquellas organizaciones que hicieron inversiones millonarias en este tipo de escenarios, pues no las van a poder pues, mitigar sus costos, no lo van a poder hacer a través del tiempo como originalmente lo habían planteado a 10 años, ¿sí? Entonces, hay cuestiones interesantes que están sucediendo en ese ámbito. Por otro lado, bueno, se piensa que para el 2024, al menos el 40% de las organizaciones ya van a tener una estrategia más clara hacia la nube, hacia el cloud, y por supuesto adoptar SaaS como una arquitectura y una estrategia dentro de la organización. La razón de esto, pues bueno, la pandemia, la pospandemia, la evolución de las aplicaciones también hoy día nos ha tocado a nosotros como ForcePoint hablar con organizaciones del mercado financiero, y ya hay incertidumbre en ese nivel, porque ya hay muchas organizaciones que utilizan herramientas que ya les avisaron que en los próximos 2, 3 años van a desaparecer del ámbito de hardware y se van a ir a la nube. Y ustedes saben que en el mercado financiero en algunos países, pues bueno, la legislación no permite utilizar herramientas en la nube. Entonces, hay también una evolución que va a existir o tiene que existir dentro de cada una de las herramientas regulatorias que hoy día utilizamos en los distintos países para mitigar este tipo de entorno. Entonces, lo que estamos viendo, el fenómeno que estamos viendo es que la seguridad tradicional está desapareciendo como tal. Estamos muy acostumbrados a que anteriormente utilizábamos políticas de grupo, políticas asignadas a grupos en particular dentro de una organización, normalmente pensando en que estas personas están en el corporativo, sentadas, trabajando de forma local. Con este cambio de práctica y uso en la organización en general, las políticas de grupo están obsoletas, ya están en desuso. No significa que no funcionen para cuando el usuario llegue a la oficina, pero con el porcentaje de presencia en las oficinas que hoy día se está planteando, pues esto se vuelve un cambio bastante interesante o radical. Es por esto que la idiosincrasia, la metodología de comenzar a implementar estrategias centradas en el humano, donde nosotros no solamente protejamos pues una infraestructura, sino protejamos al usuario de sí mismo, ¿no? El usuario comete errores, somos humanos, somos sentimentales, por lo tanto, cambiamos de muchas maneras cuando tenemos algún sentimiento en particular, cuando estamos enojados, cuando estamos tristes, trabajamos de distinta manera, ¿no? Reaccionamos de distinta manera, por más que eduquemos a una persona en phishing, si la persona está triste o está enojada o está frustrada o similares, pues obviamente no va a poner la suficiente atención como cuando está, pues digamos, en un estado que podríamos definir normal, entre comillas. Entonces, tenemos que pensar en que hoy día tenemos que proteger al usuario de sí mismo, no necesariamente es malicioso, pero podemos cometer errores y podemos hacer que la organización entre en riesgo. Inclusive, no sé si ustedes son fanáticos de este tipo de circunstancias, o de este tipo de eventos, pero el RCA de este año inclusive planteó este tipo de esquema como el punto principal, como el pivote a considerar dentro de la seguridad en las organizaciones, ¿no? La parte operativa, la parte humana, hoy día representa uno de los mayores activos para cualquier organización, porque al final del día es la maquinaria que hace funcionar a la empresa, pero también los plantean como el mayor riesgo, ¿no? Y dividen en las cosas que normalmente pues nosotros planteamos como normales o tradicionales, a ponerles un poquito ese elemento de riesgo que pudiera representar el usuario para uno. Ese riesgo que hoy día tendremos que manejar básicamente en toda nuestra fase operativa y de negocios. Inclusive, ustedes verán que hay términos como DevOps, desarrollo, operaciones, que también ha evolucionado en el último año y medio. Hoy día ya todo el mundo habla de DevSecOps, o sea, implementando el esquema de seguridad y haciendo mucho más proactivo en el proceso de desarrollo, agregando ese elemento de riesgo que tenemos que considerar en todo momento. ¿Sí? Entonces, vamos a ver vamos a platicar un poquito de a qué se está enfrentando hoy la organización. ¿Cuáles son los problemas que a partir de la pandemia y de esta evolución de soluciones estamos viviendo, ¿no? Primero hay que considerar que todos estamos acostumbrados a tener un data center, ¿no? A tener un corporativo, a tener un cuarto bonito ahí con aire acondicionado, piso falso, un bonito cableado de colores. Hemos hecho inversiones bastante interesantes en este tipo de estructuras.
Pero ¿qué pasa cuando nosotros comenzamos a evolucionar, ¿sí? Y cuando dejamos de tener solamente aplicaciones dentro del corporativo y comenzamos a tener aplicaciones en la nube, o sea, fuera de la organización. Aunque realmente vamos a cambiar un poquito eso en los próximos años, porque hablar de la nube hoy día ya no se habla de una red separada, ¿no? La nube para nosotros hoy día es simplemente una extensión de la red, es como si, como el Wi-Fi, ¿no? Abrimos simplemente una red etérea a la cual nos estamos conectando, pero hoy día ya es parte de la organización, ya no la podemos seguir manejando, considerando como externa, ¿no? Como una solución separada, aislada de las estructuras y de las reglas de la organización. Entonces, cuando comienza a suceder este fenómeno, lo que sucede es que pues el data center comienza a disminuir, existe un adelgazamiento evidente del data center, por lo tanto la gente tiene que comenzar a ver que pues las cosas ya no se pueden manejar de la misma manera y los controles que yo tenía aquí en el data center abajo en la parte terrestre, pues ya no aplican para la parte de nube o no se pueden llevar a la parte de nube con la misma intensidad o la misma intención en particular. Evidentemente también tenemos que considerar que hoy día el data center se considera el punto central de muchas de las operaciones de la organización. ¿Qué significa esto? Que normalmente yo para acceder las aplicaciones de nube, para acceder la parte de web, pues requieren de protecciones locales también en el data center, inversiones físicas, equipos y una serie de circunstancias que hoy día, pues bueno, afectan de alguna manera nuestra estrategia o la forma como se está trabajando, ¿no? Si a eso le agregamos que, bueno, nosotros podemos tener un ambiente tan centralizado, tan distribuido, dependiendo de las necesidades del negocio como tal, pues ponen al data center como un punto único de fuga o de falla. Por lo tanto, también tenemos que estar invirtiendo en infraestructura duplicada, ¿no? En los clásicos clusters, en los esquemas de comunicaciones duplicados, el estarnos muchas veces peleándonos con los proveedores de enlaces de Internet, para saber cuál es el más eficiente, cuál me cobra menos a lo largo de un contrato de 3, 5 años, todo este tipo de escenarios que los CISOs, los CIOs y las personas de seguridad se enfrentan cada trimestre, cada cuatrimestre y mínimo cada año. ¿Okay? Entonces nosotros tenemos que considerar que, bueno, la forma tradicional en lo que unificamos estos servicios hacia el resto de la organización, pues es a través de interfaces físicas, en este caso la más tradicional hoy día es MPLS. Por otro lado, tenemos la parte de VPNs para la parte un poquito más virtualizada, un poquito más móvil, donde la parte pues de VPN hoy día se ha vuelto pues un commodity ya también, ¿no? Ya no es simplemente que se tengan, ya es un must, es una necesidad de la organización tener este tipo de infraestructura como mínimo. Y hace sentido, ¿no? Hasta cierto punto, pero hace sentido porque todo lo tenemos en el data center de forma centralizada. Como les comentaba, cuando comenzamos a migrar ciertos servicios a la nube, cuando comenzamos a pensar en Amazon, en Azure, en Rackspace y marcas de ese tipo, en donde tenemos que ¿cómo se llama? Pues proteger ahora la infraestructura de una manera diferente, ¿no? Ya no estamos ahí para ponerle puertas de vidrio, ya no estamos ahí para ponerles biométricos para no poder entrar, ya no estamos ahí para esconder los teclados y los ratones o ponerlos de acceso complicado, ¿no? Ya es diferente el contexto de operativo y es diferente la forma como accedemos. Entonces, este tipo de escenarios que tradicionalmente estamos manejando, pues hoy día se están comenzando a ver un poquito limitados, obsoletos. Si a esto le agregamos que, bueno, el costo o la forma de implementar también se complica, porque conexiones como tipo MPLS hoy día no solamente siguen siendo de las más caras, ¿sí? Con mayor costo, también son difíciles en el sentido de que muchas veces quiero abrir operaciones en una región en la cual no existe MPLS, y entonces nos empezamos a encontrar con términos y limitaciones bastante interesantes, donde a veces ni siquiera existe una conexión tipo VPN tradicional. Es por esto que, bueno, evidentemente muchas veces tenemos que limitar nuestros alcances o tenemos que detener el crecimiento de una organización porque la infraestructura de por sí no nos lo permite. Entonces, se vuelve lento esta flexibilidad y lo que necesitamos para la organización, se vuelve costoso. Uno de los problemas que tenemos es que seguimos teniendo seguridad aislada. Hay varias formas de enfrentar este tipo de términos, ¿no? Seguridad aislada no solamente significa tener productos separados con distintos propósitos, pero que además no se hablan entre sí, sino que además pueden ser operativos. Recuerden que, por ejemplo, hay una vertiente muy fuerte, o hubo una vertiente muy fuerte en el uso de UTMs en el pasado, con el objetivo de tener una sola caja que hiciera básicamente todo, ¿no? Que hiciera magia para nosotros.
Hoy día, operativamente hablando, si lo vemos fríamente, el tener 10, 20, 100 o más sucursales implica muchas veces tener que hacer políticas por separado y específicas para cada una de esas localidades, lo cual pues obviamente afecta o minimiza pues el impacto realmente de crecimiento, el impacto de integración, el impacto de realmente tener un esquema centralizado y controlado de lo que está sucediendo a lo largo y a lo ancho de la organización. Por otro lado, muchas de las soluciones hoy día solamente están consideradas en fierro, en premisa, o simplemente nosotros ya la tenemos como estrategia considerada en premisa, ¿no? Hablemos de los commodities que están ahí en la pantalla. Si hablamos de firewall, lo primero que nos viene a la cabeza es poner una caja en cada una de las sucursales, en cada una de las organizaciones. Si hablamos de IPS, hacemos exactamente lo mismo. Si hablamos de web, un filtrado de contenido tradicional, no hablamos también de ponerlo ya sea en la misma caja del firewall, o hablamos de ponerlo centralizado a través del data center. O sea, seguimos teniendo ese tipo de mentalidad muchas veces dentro de nuestra estrategia. Hoy día funciona, evidentemente, soluciona cierto tipo de escenarios, pero como estamos viviendo hoy día la problemática, ya no soluciona las cosas de una manera mucho más eficiente o sencilla. Es por esto que hoy día, bueno, evidentemente surge un concepto, el concepto de SASE, a lo que nos está invitando es entender ese concepto de Internet o de nube de una manera diferente, ¿no? Primero, rompiendo paradigmas. La primera de ellas es entender nuevos conceptos. No sé si se han dado cuenta, pero últimamente los fabricantes en general hemos comenzado a hablar de nuevos términos, ¿no? Ya no hablamos de firewall, hablamos de CD-WAN, ya no hablamos de conexión a Internet, ahora hablamos de servicios direct to cloud, por ejemplo, que es un término bastante interesante. Hablamos mucho más de orquestación, pero ya no a nivel de máquinas virtuales, sino a nivel de implementación de servicios, de implementación de seguridad en los distintos canales. Cada vez las organizaciones se están dando cuenta que MPLS ya no es tan eficiente para todo como lo era antes. Hoy día tenemos que pensar en una reingeniería de la infraestructura de comunicaciones para abatir y centralizar mucho más la forma como está funcionando la organización. Imagínense, les voy a platicar un caso rápidamente. Hoy día yo conozco una empresa que ya decidió, por ejemplo, mudar a sus 1,200 empleados a la nube. ¿Qué significa esto? Que la empresa ya no va a invertir en hardware, ya no va a invertir en laptops, ya no va a invertir en nada de eso para sus empleados. Están negociando alianzas con las marcas de fabricantes para que les vendan los equipos a un precio bastante razonable al empleado, de tal manera que ellos se van a quitar esa parte operativa. Todo el acceso a las aplicaciones va a estar en esas máquinas virtuales de Windows que van a tener en un ambiente de nube. Y por otro lado, abren totalmente el concepto de Bring Your Own Device porque pueden ser accesibles desde cualquier dispositivo que tenga conectividad hacia la nube. Entonces, bajo ese escenario, por ejemplo, hablar de MPLS y otras cosas, pues ya se ve limitado, por lo tanto, bueno, tengo que hacer una reingeniería obvia y comenzar a utilizar ahora enlaces de commodity también dentro de las organizaciones. Tengo que comenzar a pensar que como ingeniero, ese módem que yo tenía oculto detrás de un ruteador ahí en el data center o en algunos lugares, en algunas sucursales para tener conexión directa a Internet sin tener que salir a través del corporativo, pues hoy día ya se vuelve funcional, ¿no? Aquello que era prohibido, era visto como una solución alterna solo para los ingenieros, hoy día se vuelve una solución real para la operación de la organización. Por otro lado, poder implementar esquemas de alta disponibilidad de una forma mucho más eficiente, sin tener que pensar en marcas en específico. Hoy día ya puedo diversificar mucho más el portafolio en ese aspecto y realmente utilizar aquellos enlaces de commodity que hoy pueden ser ADSL, celulares, satelitales y otras cosas más. Las tecnologías de comunicaciones también están convergiendo en muchas cosas, en costos, en implementaciones, en crecimiento. ¿Okay? Entonces, yo poder hacer que todo esto converja de una manera mucho más eficiente y de alguna manera poder llevar algunos de estos servicios a la nube, así como hemos llevado servidores, así como hemos llevado aplicaciones, pues también la seguridad tiene que ir a la nube, tiene que ser una aplicación de la nube para la nube, tiene que estar diseñada para ese propósito. No podemos seguir pensando que el punto central de toda esta comunicación va a ser el data center, ¿no? Al llevar este tipo de servicios y entender qué cosas podemos llevar, nos pueden dar un esquema mucho más centralizado, un esquema mucho más robusto, mucho más diverso y extendido de cómo hacer la seguridad de nuestra organización, de tal manera que yo ya no tenga que invertir a lo mejor en cajas dentro de cada una de las sucursales, pero que pueda invertir a lo mejor más bien en optimización de servicios y en otro tipo de infraestructuras que para el uso y la práctica de estas épocas son más útiles. ¿Ok?
Entonces, todo esto va a converger de alguna manera dentro de este propósito, va a facilitar el uso y la práctica de todo esto. Hay que tomar en cuenta que evidentemente la parte física no va a poder desaparecer totalmente, pero como les comentaba, va a sufrir una reingeniería muy interesante dentro de la organización, minimizando el número de cajas inclusive que hoy día requiero para establecer las comunicaciones y entrelazar a las sucursales. Hay gente que hoy día inclusive habla de armar un esquema de VPN, pero ya dentro de la nube, ya no físico, sino simplemente llevar las comunicaciones a la nube y que la nube, siendo una herramienta elástica, siendo una herramienta que me permite la masividad y el cambio de una manera mucho más eficiente, pues haga ese trabajo por nosotros y ya no tenga que depender de un enlace físico tendido o extendido de forma terrestre a lo largo de un territorio o a lo largo de una marca en particular. ¿Okay? Entonces, todo esto está cambiando, evidentemente. Esto nos va a ayudar a que la situación, a que podamos crecer de una manera mucho más rápida, a que sea mucho más económica en ciertos contextos, a que las políticas estén unificadas, sean uniformes, podamos implementar esquemas mucho más sólidos, ¿sí? Que ya no sean en premisas solamente, sino que realmente podamos implementar ambientes híbridos. Y una de las cosas más importantes, ese paraíso que todos buscamos como administradores y que constantemente preguntamos, oye, ¿no tienes un sistema de gestión que unifique todos los productos, que unifique todo esto? Lo que está planteando SASE como tal es una evolución a este tipo de conceptos, ¿no? A poder tener un sistema de gestión unificado con todas las herramientas y lo necesario allá arriba. A lo mejor todavía estamos en un proceso evolutivo, evidentemente. A lo mejor separamos todavía algunas capas entre aplicativos, entre funcionalidades. Sin embargo, cada vez se encuentran más unidas, cada vez se encuentran haciendo mucha mayor sinergia. Y eso es parte de la evolución que SAS está planteando al mercado. Inclusive la parte de la convergencia implica reducir ese número de cajas que hoy día tuviera en una sucursal que llamamos sucursal pesada o sucursal gruesa, ¿sí? Y cambiarlo por una sucursal mucho más delgada, reduciendo esa presencia, esa huella física en los distintos lugares en las organizaciones, desprendernos, por ejemplo, de esa preocupación antigua de por qué los dispositivos están en el closet donde están las cosas para limpieza, ¿no? O en ese pequeño cuarto que era el único lugar donde tenía para poner un ruteador, para poner un firewall. O sea, eliminar ese concepto, minimizar el impacto que representa para nosotros ese tipo de escenario y manejarlo de una manera diferente. Eso es lo que hoy día nos invita a pensar en un concepto de sucursal mucho más delgada y unificar todo ese conjunto de servicios que antes para nosotros representaba una serie de cajas, una serie de capas dentro de la organización e inclusive separar un poquito el concepto de UTM, ¿no? Porque UTM nos permitía tener servicios, sí, todos en una sola caja, pero todos de una sola marca. Entonces, también eso no nos permitía tener la mejor solución en un momento determinado o la que realmente necesitaba nuestra organización. Navegábamos mucho con el concepto de suficiente, ¿no? Ok, yo sé que no me cubre todo, pero por el momento es suficiente, ¿no? Hoy día en la seguridad informática hablar de suficiente ya no es suficiente, aunque se oiga extraño y raro, pero tenemos que cambiar esa mentalidad, tenemos que entender que hoy la seguridad es un reto mucho mayor que solamente pensar en que podemos cubrir en un porcentaje solamente la protección a la misma, ¿ok? Tenemos que pensar también en cómo hoy día están evolucionando los usuarios. Tenemos que ver que uno de los principales retos es que hoy día los usuarios ya no son internos, ya son internos y externos, y en ambos ambientes están trabajando datos personales o están trabajando inclusive datos de negocio de alguna manera, ¿no? Bajo este contexto también entendemos que la información hoy día ya se crea, nace, se interactúa y se comparte en distintos canales de distribución. Gartner el año pasado cambió un poquito el término de DLP. Si ustedes recordarán, DLP significa Data Loss Prevention, o sea, la L es el concepto de pérdida, y hoy día Gartner lo ha cambiado por Data Life Cycle Prevention. El concepto de ciclo de vida hoy día se ha vuelto mucho más importante dentro de la protección a la exfiltración de datos como un medio de seguridad de lo que era antes. ¿Okay? ¿Por qué? Porque antes solamente accedía a los datos o compartía los datos vía aplicaciones bajo estos escenarios, bases de datos, aplicaciones internas, pero hoy día hemos comenzado a migrar todo eso. Hoy día la información se comparte en ambientes de nube, en aplicaciones de nube, se comparte en repositorios en la nube. Hay hoy día una iniciativa, una visibilidad muy interesante en casi todos los clientes, donde ha comenzado a surgir este concepto de, ¿y ahora cómo protejo la información que está en ese OneDrive, en ese SharePoint, en ese Google Drive, en el Dropbox? Porque hoy día ya tengo una cuenta corporativa.
Hoy día ya puedo usarla, ya puedo almacenar allá arriba y me estoy dando cuenta que el uso y la práctica, los usuarios de forma remota es mucho más fácil que transfieran un archivo a un ambiente de nube a que lo transfieran a un servidor que está en la red corporativa, porque tienen que conectarse por VPN, porque el cliente tiene que tener un agente de VPN, porque tengo que tener cierto tipo de infraestructura que hoy día ya no está facilitando la forma como se requiere en los negocios, ¿no? No significa que un cliente de VPN sea totalmente inservible, pero sí tenemos que cambiar el uso y la práctica y la visión como vemos ese tipo de servicios para la organización. ¿Okay? Por otro lado, el correo electrónico también se ha distribuido. Antes el correo electrónico solamente estaba en el medio local, yo tenía a lo mejor mi servidor Outlook, en algún lugar de mi data center, yo lo tenía controlado, invertía en protecciones para este tipo de servidores en el ambiente del data center, pero ahora un mayor porcentaje está en la nube también, ¿no? Entonces, ¿cómo replico eso que lo tenía yo, la tranquilidad que me brindaba el data center? ¿Cómo lo replico en la nube? Tengo que invertir en soluciones que me permitan no solamente quitar phishing y spamming de un proceso del correo electrónico, tengo que invertir en soluciones que también me permitan analizar y proteger los datos sensibles que viajan a través de él, ahora que viajan a través de la nube. Y por otro lado, también me necesito controlar el acceso a esas aplicaciones. Antes, por ejemplo, solamente me conectaba al ambiente de correo electrónico, ya sea de forma local o vía una VPN. Hoy día me puedo conectar desde cualquier lado. Si me roban la información de mi cuenta, mi usuario y mi password, antes el hacker tenía que burlar todas las protecciones locales que tenía en el data center para poder llegar a mi correo electrónico. Hoy día simplemente tiene que robarme mis credenciales y conectarse desde cualquier parte del mundo y la vida se le facilita. Entonces también hay que considerar eso, hay que voltear a ver soluciones como tipo Casby, donde Casby, por ejemplo, hoy día no es lo que muchas marcas plantean. O sea, el concepto de Cloud Access obviamente involucra un concepto de seguridad de acceso, pero también hay que pensar que Casby nos otorga contexto, nos otorga geolocalización, nos otorga identificación de dispositivos, nos otorga una serie de herramientas que nos permiten acercarnos un poco más a este concepto que también está navegando mucho en la nube hoy día, que se llama Zero Trust, el concepto de cero confianza, donde también tengo que agregar precisamente contexto al proceso de autenticación para garantizar que la persona es quien dice ser. Inclusive se plantea que hoy día el usuario y el password, inclusive la autentificación de doble factor, ya no es suficiente, ya es un poco obsoleta, hay que agregar muchos más factores al respecto, ¿no? Por otro lado, estamos viendo un crecimiento impresionante en la parte de chat, en la parte de mensajería instantánea, que hoy día también afecta al negocio. Y hay empresas donde te dicen que en la parte de web WhatsApp ya es una herramienta validada y autorizada por el corporativo para el uso del negocio. ¿Sí? Finalmente, hoy día es mucho más fácil que nosotros respondamos un WhatsApp o un mensaje inclusive en Facebook, que responderlo por un correo corporativo o por el teléfono mismo. ¿Ok? Por otro lado, estamos también viviendo una conceptualización de la parte productividad contra el concepto de seguridad de una manera muy interesante. Antes, por ejemplo, no dejábamos ir a Facebook y ese tipo de herramientas por productividad, ¿no? Nos preocupaba que el empleado perdiera el tiempo. Hoy día el uso del Messenger en esos ambientes muchas veces te da mucha más rapidez y practicidad en la forma como haces el negocio de lo que pensabas antes. Entonces, hoy día ya bloquear Facebook se ha vuelto un poquito relativo dentro de la organización. Hay que entender bien qué nos facilita y entonces bloquear a lo mejor elementos de la herramienta, pero no la herramienta como tal. Hay muchas cosas interesantes que hoy día estamos sufriendo como fenómeno desde el punto de vista generacional. Por supuesto, nos guste o no la conceptualización, esto de los millennials, de los boomers y de todo este tipo de cosas, pues nos han enseñado que el uso y la práctica ha cambiado inclusive para la gente productiva. Entonces, ya no es una situación de jóvenes solamente, es una situación real. Otra es el uso de los dispositivos terceros, ¿no? El concepto de IoT, el concepto de utilizar dispositivos separados de la infraestructura, el Bring Your Own Device, realmente para compartir datos, se está volviendo cada vez mucho más sólido, mucho más frecuente. Y lo tradicional, ¿no? Tenemos que seguir pensando en la parte de USB, tenemos que seguir pensando en la parte de impresión como una problemática que hoy día existe aún. Pero ahora, por ejemplo, tenemos que llevar esa parte de USB y esa parte de impresión al ambiente de home office, a un ambiente donde yo hoy día ya no tengo un control tan profundo como lo tenía antes, ¿sí? Otro de los problemas a los que me enfrento o algunos de los retos es que el usuario hoy día tiene que tener visibilidad en cualquier lado, ¿no? Ya no es que lo tenga que limitar, o sea, hoy día ya cada vez se vuelve más complicado limitar la operación de un usuario en el uso, en la práctica de todas estas herramientas. Las políticas se siguen siendo fragmentadas, esto es,
En muchas ocasiones sigo teniendo políticas diferentes dependiendo de la plataforma que está utilizando el usuario para trabajar. Seguimos siendo estáticos y reactivos, esperamos a que suceda el problema, no prevemos o aplicamos herramientas que nos permitan visualizar esto de una manera mucho más eficiente, ¿sí? ¿Cómo lo estamos solucionando? Bueno, lo estamos solucionando de distintas maneras, ¿no? La realidad es que hoy día lo solucionamos, por ejemplo, ofreciendo ese descubrimiento, esa visibilidad en cualquier punto donde el usuario se esté conectando, ¿no? Ahí es algo que tenemos que voltear a ver como empresa, como parte de tu estrategia, ¿no? No es un mensaje de producto, es un mensaje de práctica, de operativa. Hoy día tenemos que voltear a ver, a entender al usuario de forma mucho más cercana, como se habló de esto en RCA, como hablamos hoy día muchos ya de la parte de seguridad enfocada al humano, al usuario. Entonces le tenemos que dar esa habilidad, no lo podemos ya limitar prácticamente nada, ¿sí? Lo que podemos hacer para ellos es establecer políticas mucho más unificadas y proactivas. ¿Esto qué significa? Que lo que afecta al email automáticamente afecte también al repositorio de datos, afecta a las aplicaciones, afecta al proceso de impresión, o sea, que afecta a todos los canales y todas las infraestructuras que hoy día estamos teniendo, ¿no? Y le tenemos que agregar, para que la proactividad sea una realidad, para que sea mucho más dinámico, tenemos que pensar un poquito más en el negocio, ¿no? Entender que el negocio hoy día tiene una inercia que me permite crear valor, pero también que me permite contribuir al riesgo de alguna manera. Somos humanos, el uso y la práctica de nosotros nos lleva a esos dos extremos bastante radicales, ¿no? Hay que entender que hoy día tenemos usuarios, tenemos datos, tenemos dispositivos tanto en las redes como en la nube, ¿sí? Que tenemos usuarios de distintos tipos. Tenemos al usuario externo que ya conocemos, del cual nos hemos defendido toda una vida. Tenemos también usuarios internos, los cuales no conocemos a profundidad, ¿no? Sabemos quiénes son, pero no sabemos realmente qué hacen con la infraestructura, qué hacen con los datos que están generando, ¿no? Y también, por supuesto, tenemos a los empleados, ¿no? Aquellos que realmente sabemos que no son maliciosos, pero que pueden cometer errores, ¿ok? Que pueden realizar alguna actividad que sin querer pudiera ser maliciosa y afecte al negocio. ¿Okay? Entonces, todo este tipo de escenarios, pues obviamente para poder hacer proactivo la parte de protección de datos, para poder hacer una reingeniería adecuada con el proceso de la nube, pues tenemos que tener la habilidad de monitorear actividades de forma constante, ¿no? En todos los ciclos y en todas las interacciones. Agregar ese componente de riesgo que nos permita definir quién es el usuario que realmente está haciendo algo malicioso y quién es el usuario que lo está haciendo simplemente porque, bueno, cometió el error de presionar una tecla a la hora de seleccionar una liga, ¿no? Entonces, es importante que podamos visualizar esto, como les comentaba en algún momento, proteger al usuario de sí mismo hoy día se ha vuelto un factor más importante que protegerse del usuario externo. Y no por detrimentarlos. Lo que pasa es que para protegernos del usuario externo llevamos años preparándonos, comprando herramientas, comprando una serie de actividades, involucrando a terceros para que nos estén evaluando constantemente, ¿no? Entonces, de eso ya estamos preparados, ya sabemos qué hacer en esos casos. De la parte interna es lo que hoy día, de la parte del comportamiento, de saber si un usuario realmente está exfiltrando, por ejemplo, una lista de precios porque es parte de su labor, parte de su rol, o porque realmente está robando la información para pasársela a una competencia, ¿sí? O para llevársela porque está buscando trabajo. Ese tipo de escenarios son a los que hoy día tenemos que enfrentarnos de una manera mucho más directa. Si esto tomamos en consideración que lo replicamos hacia el home office, hacia el trabajo en remoto, pues se vuelve obviamente un proceso de monitoreo mucho más completo y complejo dentro de la organización, y para que esto sea eficiente tenemos que entenderlo, tenemos que hacer una reingeniería, ajustar y entender bien cuál es el objetivo del usuario para crear valor, o sea, qué hace el usuario realmente con la infraestructura y los datos, y de qué manera sus actividades hoy día contribuyen al riesgo. Hay usuarios que no son para nada maliciosos, que son de total confianza, pero que se pasan bajando, por ejemplo, herramientas a su máquina con el objetivo de optimizar su trabajo porque se le hace más fácil utilizar, y a lo mejor digo una tontería, ¿no? Se le hace más fácil utilizar OpenOffice que Office de Microsoft, por ejemplo, ¿no? Entonces, se vuelve un proceso muy interesante que tenemos que voltear a ver. Aquí es donde se hace realmente, hace mucho más sentido, donde se hace pues nos permite evolucionar de una manera mucho más transparente, ¿no? El entender que es una arquitectura de seguridad, que no es un producto, nos permite voltear a ver las distintas soluciones que nuestra organización hoy día utiliza o requiere para operar y ver realmente cómo se integran y cómo las podemos llevar
a un ambiente que nos ofrezca un mejor beneficio de operación. ¿Okay? Pensando en tres grandes iniciativas, ¿no? Primero en la parte de seguridad, evidentemente, ¿sí? Entender la magnitud de seguridad que yo requiero obtener para mi organización en ese ambiente de nube. Después, entender qué es lo que yo necesito tener de visibilidad y granularidad para controlar todo ese ambiente. Algo que un fenómeno que pasa mucho cuando yo migro aplicaciones a la nube es que mucha de esa información ya no tenemos el mismo control o la misma granularidad para poder darle seguimiento, para poder ver los eventos, la bitácora y una serie de cosas. Parece mentira, yo invertí en un SIEM, muchas organizaciones invirtieron en un SIEM para centralizar los eventos y hoy día se pelean mucho por tener que obtener esos eventos también de la nube. ¿Okay? Y entonces sigo teniendo un ambiente híbrido, pero un ambiente híbrido un poco extraño, si lo queremos ver así. Eso se ha vuelto una cuestión operativa más que práctica para el negocio, ¿no? Por otro lado, la parte de protección basada en riesgo, ¿no? Agregar ese componente de inteligencia de comportamiento al proceso. El SIEM es muy bueno, el SIEM es una tecnología que vino a cambiar muchas cosas en nuestra vida a la hora de centralizar eventos, correlacionarlos, pero no nos da una intención. ¿A qué me refiero? No nos dice que los eventos que generó Jorge Cisneros tienen la intención maliciosa o se quiere ir de la empresa, por ejemplo. Eso no nos los da un SIEM. El componente de inteligencia de comportamiento nos da, en este caso, esa inteligencia extra basado en herramientas que todo el mundo conocemos, inteligencia artificial, machine learning, pero esa experiencia también que ya se viene teniendo de muchos años, donde podemos entender slang, donde podemos entender cierto tipo de comportamientos, donde a la hora de correlacionarlos, no solamente nos dice que está rompiendo reglas, nos dice también cuál es la intención o cuál es el propósito o el posible propósito de estar rompiendo reglas. Y entonces yo enfocarme a los grandes infractores, más que a los miles de eventos que está intentando correlacionar un SIEM para que una persona intente entender por qué 1,000,000 o 10,000 eventos, qué significa de riesgo para la organización. Como seres humanos perdemos tiempo, tenemos un tiempo de respuesta bastante deficiente y por otro lado, pues no estamos diseñados para eso, no tenemos esa capacidad, considerando que nosotros sumamos responsabilidades dentro de la organización. ¿Okay? ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Bueno, la visión que hoy día tiene Forcepoint al respecto es entender que SASE, bueno, requiere este tipo de integración, requiere este tipo de crecimiento. Hoy día nosotros tenemos iniciativas, estamos entendiendo que hay servicios que hacen sinergia, hay servicios que se requieren. Por ejemplo, hoy día web, una solución de filtrado de contenido no solamente se trata de categorización, se trata de verla como un canal de exfiltración de datos, por lo tanto debe de tener DLP. Estamos viendo que salir a Internet, el acceso a web a través de este filtrado, el filtrado también tiene que ser lo suficientemente inteligente para entender cuál es el tráfico tradicional de Internet y el tráfico de negocio hacia Internet. La diferencia entre acceder a Office 365 G Suite y la diferencia entre acceder a Facebook u otro tipo de herramientas que nada tienen que ver con el negocio. Entonces, hace sinergia que la herramienta de filtrado de contenido tenga una comunicación directa con una herramienta, por ejemplo, tipo CASB, para proteger el acceso. O sea, estamos obligando a que el usuario, cuando sale hacia Internet, tenga con los controles necesarios y nos brinda a nosotros la granularidad necesaria para entender lo que está haciendo, ¿no? Y cómo está funcionando realmente la organización. ¿Ok? Y finalmente integrar todo esto en una sola herramienta, que es lo que plantea SASE, ¿no? SASE como tal, y vieron el primer slide, hablamos de holismo, de visualizar todo en conjunto, ya no como una solución separada, sino entender realmente cuál es la sinergia que hoy día estamos viviendo en ese tipo de escenarios. ¿Okay? Entender cada una de ellas cómo se está comportando y poder hacer una diferenciación entre, por ejemplo, el contexto de acceder a Internet y qué implica acceder a Internet, entre los procesos de web como canal de exfiltración, la parte del EP, el que nos guíe hacia las aplicaciones de negocio y nos ayude y promueva la postura de seguridad que yo quiero obtener de mis aplicaciones en la nube, que integre herramientas tipo sandboxing, por ejemplo, el caso de los ransomware, el día cero, porque ¿qué creen? A través de web bajo archivos, ¿no? A través de un Dropbox bajo archivos, a través de un Workday bajo archivos, Salesforce, obtengo archivos de Salesforce. Entonces, en todos los escenarios posibles, correo electrónico, etcétera, etcétera. Por ejemplo, hoy día el correo electrónico es un punto bien interesante. Hoy día no solamente se trata, como les decía, de phishing y spamming, sino también se trata de entender el contenido del cuerpo del correo que están enviando. No solamente los anexos, sino qué tiene embebido dentro del correo. Entonces, todo ese tipo de herramientas nos llevan, por ejemplo, a conceptos como RBI, que ustedes lo ven ahí en la pantalla, que es un Remote Browser Isolation, que es también un término que hoy día ha comenzado a tomar también fuerza por el uso y la práctica que hoy día estamos haciendo de las soluciones y de la operación de la organización.
Por otro lado, estamos sufriendo un fenómeno también muy interesante. Desde el punto de vista post-pandemia, okay, si lo queremos ver así, estamos viendo en esta ocasión que las organizaciones, como les decía, hay un porcentaje muy alto que ya no va a regresar a la oficina. Por lo tanto, las oficinas se van a reducir, se van a compactar de alguna manera. Sin embargo, la necesidad de acceder a los recursos de la organización, la necesidad de acceder a las aplicaciones, no solo de nube, sino también locales, aquellas que se tienen que quedar locales todavía hoy día, se vuelve una prioridad. ¿Y qué es lo que estamos viendo hoy día? La mezcla entre el cliente VPN, el acceso a la nube, el estar haciendo ciertas protecciones offline, porque ahora el término es offline, fuera de línea, pues muchas veces ya no se ven tan integradas, ¿no? Como que, es que si quiero acceder a tal cosa, tengo que habilitar la VPN y me conecto. Es que ahora si quiero acceder a la otra, me salgo de la VPN y ahora me conecto a aquella, ¿no? Entonces, hay como que una disfunción operacional dentro de ese proceso y cada vez los clientes se están viendo frustrados más al respecto. ¿Qué es lo que hoy se necesita? Bueno, hoy día hay un nuevo concepto que se llama Zero Trust Private Network o Network Access, como lo queramos llamar, ZTPN o ZTNA, lo van a encontrar en las dos formas, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Primero, nos evita que usamos un cliente VPN. ¿Okay? El concepto de cliente VPN tiene que ser transformado, así como lo de MPLS dentro de la organización. El concepto de VPN tiene que tener una rearquitectura como tal. Y entonces ahora el usuario que desde el punto de vista de offline ya tiene agentes para acceder sus aplicaciones en la nube, ya tiene agentes para protegerse de acceder a lugares indebidos porque están utilizando la máquina de la empresa. Hoy día ese mismo agente nos puede apoyar a redireccionar el tráfico a un ambiente controlado, donde estas capas de seguridad se le puedan dar por default dentro de su proceso de conectividad y además puede acceder tanto al ambiente de nube, sus aplicaciones de la nube, como sus aplicaciones privadas de manera directa, ¿sí? Es un concepto que está también tomando fuerza debido a la práctica del home office, a la práctica de distribución de servicios, ¿sí? Y es algo que hoy día tenemos que entender que también SaaS se pone sobre la mesa. El poder llevar el concepto de protección de datos de una forma dinámica, el poder llevar el concepto de protección de borde de forma dinámica, ¿no? No solamente mover servidores y todo eso, sino también mover los firewalls, mover los servicios de seguridad hacia ese ámbito para que puedan ser reaprovechados de una manera mucho más eficiente, se ha vuelto una necesidad práctica. El poder proteger a los usuarios, agregar ese concepto de analítica, ¿sí?, al proceso, también se ha vuelto extremadamente importante. Mucha gente no invertía en analítica porque de forma local era complejo, requería mucha infraestructura o era caro, ¿no? Hoy día, bajo estos escenarios que plantea SASE, hoy día podemos ofrecer todo este tipo de integración de una manera mucho más sencilla y mucho más granularizada, ¿no? A distintos tipos y vertientes de clientes, ¿ok? Uno de los puntos más importantes es entender que hoy día no debemos de buscar una marca en particular. Tenemos que plantear bien nuestros casos de uso dentro de la organización y entender cuál es la solución que realmente nos ofrece lo que estamos buscando, lo que necesitamos como organización, en base a nuestro crecimiento, en base a nuestra infraestructura, en base a nuestra distribución. Entonces, tenemos que ser un poquito más prácticos. Hoy en seguridad ya no se debe de hablar de marcas, se debe de hablar de casos de uso, ¿sí? Se debe de hablar de cómo funciona la empresa, cómo opera la empresa y cómo puedo mitigar y cómo puedo remediar aquellos procesos y aquellas situaciones a los cuales la empresa se enfrenta día con día. El proceso de integración nos tiene que dar otro tipo de beneficios. Aquel paraíso donde yo decía, es que yo quiero una base de datos unificada de bitácora de todos mis productos para yo poder tomar decisiones de negocio, ¿no? Lo que nos planteaba un CIEM originalmente. Pero hoy día, bueno, evidentemente no solamente se trata de unificar la del ruteador, la del firewall, la de la solución del antivirus, se trata de unificar también la del CIEM como tal, de tal manera que a través de ella, aplicándole el concepto de riesgo, podamos hacer un análisis mucho más enfocado a analítica de comportamiento y aquellos eventos de seguridad que los grandes infractores es la gran palabra, dentro de la organización están generando para yo enfocarme a ellos. No estarme enfocando a aquellos que solamente están a lo mejor por error o por ciertas circunstancias operativas, porque se me olvidó actualizar el virus, porque son los que tienen problemas. No, enfrentarme a los grandes infractores, identificarlos de forma rápida y eficiente para poder reaccionar a ellos. Y hoy día lo puedo hacer bajo el concepto de SASE en estos ambientes, ¿no? Una de las cosas que nosotros estamos convencidos que SASE hoy día es una arquitectura que nos va a llevar de la mano hacia el futuro, nos está acercando de forma radical hacia un futuro mucho más eficiente, mucho más móvil, mucho más flexible para el 80, el 90% de las organizaciones.
Entonces, nosotros nos hemos enfocado a hacer que la seguridad sea convergente, ¿sí? A que esté lista y sea híbrida, no solamente de nube, que ese es un punto bien importante. Hoy día una solución de nube no es suficiente, o sea, totalmente nube no es suficiente. Tengo que seguir conservando algunos conceptos en la tierra. Seguimos siendo humanos, estamos aquí, nosotros no estamos en la nube. Entonces tenemos también que entender que hay ciertas prácticas dentro de la organización que siguen requiriendo alguna presencia física, pero se va a reducir estrictamente hablando a conectividad, por ejemplo, alta disponibilidad, a cierto tipo de integración bajo el concepto de home office, pero al final del día el grueso de las funcionalidades va a estar en la nube, ¿no? Y eso es algo que nosotros tenemos claros y estamos convencidos. Estamos convencidos porque inclusive nuestros clientes nos los comentan, ¿no? Nos hablan de este tipo de necesidades. ¿Ok? Y pues bueno, yo con esto esencialmente termino mi participación. Bueno, evidentemente tenemos ahorita, les queremos dedicar, a ustedes les queremos dedicar unos 10 minutos más o menos de preguntas y respuestas, si ya es que ya ya nos hicieron el favor de ponerlas ahí en el cuestionario donde están conectados. Y bueno, estoy a sus órdenes para lo que se necesite. Muchas gracias, Jorge, por tu muy buena presentación. Bastante atractivo esa parte de los doodles que tienes ahí. Muy buena explicación de cómo opera SASE. Ya tenemos algunas preguntas, espero que sigan llegando a esta sección de preguntas o directamente por el chat. Primero, Alejandro Cruz García nos pregunta, ya hablaste un poquito de esto, pero quizás podrías profundizar en las diferencias y en las coincidencias. El tema de Human Centric Security, ¿comparte procesos con el modelo de seguridad Zero Trust? Definitivamente, definitivamente. Precisamente el concepto de seguridad centrada en el humano, lo que le agrega es ese concepto de riesgo y contexto al proceso, ¿no? Riesgo desde el punto de vista, como comentaba, no solamente de identificar a Jorge Cisneros como posible infractor dentro de una organización, sino identificarlo de una manera mucho más rápida en base a su intención. Entonces, el estar centrado, el aplicar ese concepto de riesgo a una persona en particular, lo que hace es cerrar un poco esa posible dispersión en los conceptos de seguridad. Por ejemplo, enfocarme a si Jorge Cisneros está buscando trabajo, si realmente está intentando robar información, si está teniendo algún tipo de comportamiento extraño. O sea, enfocarme al humano hoy día me ayuda a identificar todo ese tipo de procesos. Y al final del día, ¿qué hace Zero Trust? Zero Trust te está invitando, también es un framework de trabajo, es una metodología, no es un producto. Entonces, Zero Trust nos está invitando a decir, a ver, autenticación, ¿no? Quiero ver a los usuarios. Entonces, este usuario, autenticación, Jorge Cisneros, ¿por qué se está firmando en un equipo que no es el que donde normalmente trabaja? ¿Por qué está entrando a áreas donde normalmente no debería de entrar? ¿Por qué está accediendo a sistemas que no debería de estar accediendo? El estar monitoreando al usuario me permite compartir no solamente su comportamiento, sino también agregar esos factores de control que Zero Trust hoy día te pide dentro del entorno, ¿no? La parte de entender su trabajo hacia el desarrollo, por ejemplo, si esta persona trabaja en desarrollo, su interacción en el proceso de desarrollo, la parte de red, ¿no? La parte de red, por ejemplo, Zero Trust te dice, es que el usuario solamente se debe de conectar a este tipo de recursos, no tiene por qué ver ni siquiera la máquina de su compañero. Si lo vemos desde el punto de vista físico nube, pues nosotros podemos de alguna manera, centrándonos en el humano, entender sus prácticas y obligarlo a que vía un agente o vía algún tipo de infraestructura se esté conectando solamente a la aplicación que debe, desde donde debe, con el dispositivo con el que debe, ¿no? Entonces, definitivamente el concepto de seguridad centrada en la mano se adapta totalmente, es componente principal del concepto de Zero Trust. E inclusive yo te ayudaría, te invitaría a que vieras una metodología mucho más robusta al respecto. No lo veas como seguridad centrada en el humano, no lo veas como Zero Trust de forma aislada, velo bajo una nueva metodología que se llama Carta. Carta tiene 3 fases donde involucra Zero Trust, donde involucra esta seguridad centrada en el humano, donde involucra otros procesos y fases que hoy día como que a veces nos confunden y pensamos que están trabajando de forma aislada o tienen propósitos diferentes, pero Carta los unifica. Carta nos deja muy claro cuál es este tipo de escenario, inclusive yendo hacia la nube, ¿no? Perfecto, Jorge. Tenemos también otras preguntas. Rubén Vélez pregunta, ¿cómo es la estrategia para los dispositivos no gestionados con aplicaciones no web? Ok, bueno, aquí tenemos que entender que cuando no están gestionados, hay conceptos que se llaman Shadow IT, por ejemplo, como parte del acceso hacia cierto tipo de aplicaciones.
hay partes que tenemos que entender como que si no es un equipo gestionado como tal y no tiene aplicaciones web, ¿cómo lo voy a tratar en el entorno de la infraestructura? ¿Qué es lo que podría él acceder de mi organización? ¿Qué es lo que podría tener posiblemente pues algún tipo de conexión, algún tipo de intención en particular hacia nuestra red? Si es un concepto de Bring Your Own Device donde yo no tengo un control en absoluto, pues simplemente lo tengo que ver como un elemento dañino dentro de la organización y tengo que establecer procesos de cuarentena cuando yo detecto que un dispositivo que no está gestionado entra a la misma, ¿no? Hace un momento platicaba, por ejemplo, en el ambiente de nube, la herramienta de CASB o el concepto de CASB como tal nos permite agregar, por ejemplo, el concepto de dispositivos gestionados y no gestionados al proceso de autenticación, como parte de Zero Trust, hablando de ese término en particular. Entonces, yo puedo definir a qué tipo de accesos tienen los dispositivos que sí tengo conocimiento y control de ellos y cuáles no, ¿ok? Entonces, yo podría hacer ese tipo de escenarios con este tipo de dispositivos y aislarlos de cierto tipo de funcionalidades, ¿no? Pero para poder hacer esto, evidentemente, tengo que tener claro y establecer una estrategia de qué es lo que la empresa tiene, de qué forma está expuesta esa infraestructura hacia el exterior, hacia estas personas que pudieran tener un dispositivo que no tiene características bajo las cuales yo tenga control. Y se puede aplicar para la red, se puede aplicar para la nube, se puede aplicar para cualquier dispositivo. Simplemente entendiendo cuál es la problemática, yo puedo buscar las herramientas adecuadas para mitigar ese tipo de escenarios. Fantástico, Jorge. Hay bastantes preguntas ya. Eh, Consuelo Gutiérrez nos pregunta por diferenciadores de valor del SASE de ForcePoint versus su competencia. Mira, yo creo que hay dos escenarios principales. Las palabras híbrido y las palabras integración son las que más funcionan en este tipo de escenarios. Como comentaba en alguno de los slides, ¿no? Aquí ya no se trata de si yo tengo un verde mucho más claro o más oscuro, o si yo tengo gente de ojos claros o tengo gente morena, y por eso soy mejor, ¿no? O porque mi pantalla es más bonita, tiene colores más brillantes que la de la competencia. Aquí yo creo que nos tenemos que enfocar nuevamente al concepto de casos de uso. Olvídate de la marca, olvídate de la marca, no pienses en la marca, piensa en lo que tu organización realmente necesita, en lo que tu organización hoy día está usando, cuál es su infraestructura, qué servicios está utilizando como parte del proceso de negocio. Una vez que tienes claro cuáles son lo que es su arquitectura y cuáles son sus procesos del negocio, tú ya puedes decir, a ver, lo que necesito proteger es este caso de uso. Cuando un usuario se conecta a OneDrive, por ejemplo, porque yo utilizo Office 365 y a través de OneDrive quiere compartir una liga en un correo de Gmail personal. Quiero mitigar ese tipo de escenarios. Y entonces yo te voy a decir, mira, yo lo hago así, y así, y así, y así. Y ¿sabes qué? Nadie más que nosotros lo hacemos, la competencia no lo hace, o nosotros lo hacemos mejor que la competencia porque le podemos agregar esto y esto y esto. Hacer este tipo de comparativos, de checklist, ¿sí? A veces ya no es suficiente porque te empiezas a encontrar con situaciones en las cuales dices, bueno, es que mi organización no tiene eso, entonces ese punto de checklist, pues qué bueno que lo tenga, pero pues no me sirve porque no está ni siquiera dentro de mi estrategia. Aquí yo te invitaría, ¿sí? Más que a preocuparte por qué hace más uno que otro, te invitaría a voltear a tu organización, a tu infraestructura y a plantear esos casos de uso. Eso es lo que nos va a hacer a nosotros la diferencia contra el resto de las marcas. Y entonces la parte de integración, la parte híbrido, van a ser términos importantes dentro de tu caso de uso, donde tú vas a decir, a mí me interesa proteger a un usuario cuando esté en el corporativo, cuando esté en su casa. ¿Quiénes podemos hacer eso? ¿No? Me interesa mantener el corporativo conectado, pero que la misma política que hoy día utiliza el corporativo para salir a Internet sea la misma que utiliza Jorge Cisneros cuando esté en su casa. Entonces, esos casos de uso, esos escenarios son los que te van a llevar a la mejor marca para ti. Y te puedo garantizar que nosotros somos una organización que estamos trabajando mucho en esos procesos de integración, en esos procesos de crecimiento, en entender realmente lo que es SASE, no simplemente decir ya estoy en la nube, porque decir ya estoy en la nube lo dicen otras 30, 40, 50 empresas en el mercado. La razón es que nosotros somos una empresa de seguridad que está llevando unos servicios de forma integrada a la nube y que lo que estamos convencidos es que si tú tienes una estrategia hacia la nube clara, si tú tienes una estrategia de ambiente híbrido clara, vamos a hacer una excelente opción para ti. Perfecto, creo que nos da el tiempo para una pregunta más.
Cristian Edgar Ángel Mendiola pregunta, ¿esto sirve también si la infraestructura es on-premise? Por ejemplo, nosotros tenemos Office 365 para el correo, pero un file server on-premise. Claro, por eso comentaba, a nuestra compañera Consuelo le comentaba, el aspecto híbrido es importante, ¿no? Nosotros podemos llevar este tipo de seguridad en un ambiente híbrido. Podemos trabajar la parte de nube y podemos trabajar la parte local sin ningún problema. Y eso es un diferenciador, eso sí puede decir que es un diferenciador importante de la marca, la forma como nosotros atacamos los ambientes híbridos. Nosotros no nos hemos olvidado de la parte física, ¿sí? No somos una solución de nube, pero podemos extendernos a la parte física porque nacimos ahí. ¿Ok? No lo estamos abandonando. Entendemos que hay operaciones que se tienen que realizar en la parte física. Lo que está en la nube va a estar en la nube. En algún momento, inclusive tu file server a lo mejor también se va a ir en la nube en algún momento y ya vamos a estar allá de una forma mucho más específica. Pero hoy día el ambiente híbrido es algo que nosotros estamos convencidos que va a existir todavía durante un buen rato y que tiene sus necesidades en particular. Fantástico. Pues muchísimas gracias, Jorge, por tu tiempo y por tu muy buena presentación. Si hay más preguntas, me imagino que te las pueden dirigir directamente a ti. Es seguro. Inclusive, bueno, lo pueden hacer hacia mí, lo pueden hacer vía nuestros correos corporativos sin ningún problema. Estamos a sus órdenes. Fantástico. También recuerden que esta presentación va a estar disponible en itmastersmac.com en el futuro, si quieren revisitarla y aprovechar la muy buena información que hay, que Jorge nos presentó. Así que sin nada más que decir, me despido y te agradezco nuevamente, Jorge. No, de qué al contrario, estoy a sus órdenes para lo que se ofrezca. Que tengan muy buen día. Muchas gracias también a todos nuestros asistentes y hasta la próxima.